Amén, hermanos, paz y gracia del Señor. Vamos a abrir las Biblias en Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1. Un pasaje bien leído, constantemente leído, usado para evangelizar, para hablar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo escribí una frase que está ahí en el pizarrón, ¿verdad? Por causa de la grabación, que tengo que colocarla acá. La vamos a leer. Entonces escribí una frase. ¿La podemos leer juntos? 1, 2, 3. Acepta a Jesús en tu corazón. Si yo hiciese una pregunta hoy en día, y esto lo transformásemos en una pregunta, sería: ¿has aceptado a Jesús en tu corazón? Y podríamos tener una exclamación. Sí. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no. Y esa frase es muy hermosa y no es bíblica. No es del Evangelio del Señor Jesucristo. Y la han usado por tanto tiempo muchas personas, tocando versículos que hacen alusión a ciertas partes de la Escritura y a ciertos contextos bíblicos, y aunque ustedes no los crean, esto es lo que más mal nos ha hecho en nuestro tiempo. Y podríamos decir: el hermano David se volvió loco, apedréenlo afuera, por favor, los ancianos de la localidad, mátenlo porque está diciendo una blasfemia, que se ha usado para evangelizar y se ha usado para traer muchas personas al Señor. Pero hermanos, lo que está detrás de nosotros, esto es una de las mayores desgracias que le ha ocurrido a la iglesia en este último tiempo. Y quiero ser bien disruptivo, bien, para que centremos la concentración y podamos ver qué es realmente lo que busca el Señor. Voy a hacer un dibujo acá, en el cual voy a representar a una persona. Disculpen el dibujo. Y esta persona que está acá puede ser cualquiera de nosotros. Y quiero graficar acá con lo que pueda, ¿verdad? A ver si me sale. No me sale. A ver si adivinan lo que es esto, ¿verdad? ¿Saben lo que es esto? Parecido, pero una cadena. Imaginemos que la vida del hombre es una cadena. Y es cada eslabón de esa cadena. Bueno, los que no saben lo que es un eslabón, es cada aro, ¿verdad?, de esta cadenita. Es algo que nosotros tenemos en nuestro corazón y que queremos lograr. Por ejemplo, y no hablando necesariamente de personas creyentes, un ser humano cualquiera. Por ejemplo, podríamos anhelar en la cadena de nuestro corazón, ¿verdad? Podríamos anhelar una esposa, podríamos anhelar una casa, podríamos anhelar hijos, podríamos anhelar nietos, podríamos anhelar dinero, éxito, un buen trabajo, etc. Y todos nosotros, los seres humanos, se nos ha enseñado por generación en generación que debemos tener metas, lugares donde apunte nuestro corazón, lugares donde yo pueda trabajar y desenvolverme y poder ser un hombre que ha completado su vida de una manera óptima. Me he realizado como un ser humano, sea hombre, mujer, niño. Tal vez esta cadena en el corazón de un niño sea sacarse un 7 en la prueba del lunes. Tal vez sea ser el mejor futbolista de mi colegio, sea el mejor jugador de PlayStation, ¿verdad? Ser el mejor youtuber. Son cosas que hoy día a nuestros jóvenes se les está inculcando, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, ser el mejor TikToker. Y podría estar en el corazón de nuestros hijos y aún en el nuestro, hombres mayores y aún en los ancianos, diferentes cosas, pero es la misma cadena, solamente que tiene diferentes eslabones.
Y normalmente, hermanos, cuando viene un evangelista y hace esta frase, acepta a Jesús en tu corazón, ¿qué es lo que sucede? Agregamos a ese corazón un eslabón que se llama Jesús. Y lo añado a mi cadena de cosas que yo quiero, porque Jesús, dice la Biblia, que cuando yo lo acepto en mi corazón, entonces Él me rescata ¿de dónde? De la muerte eterna, del infierno. Y algunos agregan cosas a Jesús y le dicen, a usted le predican, usted es convencido para que acepte a Jesús en su corazón, para que Él le dé entonces una esposa, una casa, un hijo, un nieto, dinero, éxito y buen trabajo, un auto, y otros van más allá, un helicóptero y lo que usted quiera agregar, hermanos. Entonces, esto es satánico y antibíblico. ¿Por qué? Porque esta frase, acepta a Jesús en tu corazón, solamente genera que a ese corazón que tiene aspiraciones, Jesús se vuelve un medio para conseguir más aspiraciones. Eso es el Evangelio de Jesucristo. A eso vino el Señor Jesús. Por eso esta frase, hermanos, es tan nefasta, porque hoy en día a nosotros se nos ha predicado durante tanto tiempo que el Señor Jesús va a resolver mis problemas, que con el Señor Jesús tus hijos van a ser mejores hijos y tus nietos van a ser mejores nietos y tu vida va a cambiar y va a ser exitosa y vas a vivir como entre almohadas y colchones el resto de tu vida. ¿Y para qué decir enfermedades? No, porque el Señor sana. Hermanos, eso es idolatría. Pero hermano, está diciendo cosas que dice la Escritura, sí, pero no en el contexto en las cuales se nos ha predicado por tanto tiempo. Porque esta realidad, acepta a Jesús en tu corazón, es al revés. Lo que nos manda la Escritura es otra frase. Y la frase, constituyéndola de muchos versículos y resumida, sería: seamos, o sé, de forma personal, recibidos. Seamos recibidos por el Señor. ¿Y por qué es a la inversa? ¿Y por qué no tiene que ver esto de acá arriba, hermanos? Por lo que escribe aquí Juan capítulo 3, verso 1. Y vamos a tomar como ejemplo a Nicodemo y varios versículos más para que dispongamos nuestro corazón y podamos entender de que si no tenemos esta base, hermanos, de nada sirve que usted discipline a sus hijos, de nada sirve que usted venga a la iglesia, de nada sirve que hayamos cantado que estamos en la casa del Señor o que a la casa del Señor iremos, de nada sirve que hayamos llorado esta mañana y de nada sirve que nos vayamos hoy día a nuestras casas habiendo participado de esta reunión si no ha ocurrido esto. Vamos a hablar de fundamentos, vamos a hablar de evangelio, vamos a hablar de la obra del Señor Jesús, pero entendiendo la base original que el Señor ha explicado en sus Escrituras, y por causa de hombres sensuales, hombres que buscan llenar grupos, hombres que buscan entrar en su billetera, entrar en su casa, entrar en el corazón de sus hijos y hacer mercadería de nosotros, se ha usado esta expresión de una manera aberrante, diabólica, satánica, paupérrima, ególatra, egoísta. Y por eso el Evangelio y la Odisea, que es el tiempo que nos ha tocado vivir en este siglo y en esta época, está al auge, hermanos. Había un hombre, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Paréntesis.
vamos a ver quién es Nicodemo según el contexto histórico, ya que el Señor lo presenta con dos adjetivos muy importantes. El primero es, había un hombre de ¿quiénes? Fariseos. ¿Quién es un fariseo? Según las Escrituras. Un fariseo era el practicante, y no solamente practicante, sino una persona que estaba comprometida con las enseñanzas judaicas en torno a la interpretación talmúdica de la época. ¿Por qué digo interpretación talmúdica de la época? Porque nuestro Señor Jesús, Él vivió en su vida las enseñanzas de Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos, la ley de Moisés. El Señor vivió eso a la perfección, pero Él no era fariseo. Porque los fariseos agregaban a sus enseñanzas un pequeño libro que era el Talmud, ¿verdad? Donde había una interpretación de esas enseñanzas para la vida diaria. Y eso se le llama la religión fariseica o la religión judía. Y los fariseos eran los encargados de enseñar a toda persona que quisiese ser parte de esta religión las normas y las formas de vivir lo que Dios había manifestado en un principio por medio de Moisés. Y este que era fariseo no era un simple fariseo, no era un hombre que solamente practicaba el judaísmo, sino que era un principal entre los judíos. Esta frase principal, después nosotros en el mismo Evangelio de Juan, por ahí por el capítulo 7, nos damos cuenta que era parte de un grupo selecto llamado Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un grupo entre 23, 21 personas, hasta 71 personas que estaban a cargo de mantener el orden y establecer el juicio, la justicia acerca de temas ya sea religiosos o temas también de justicia. Por ejemplo, el robo, el adulterio. Ellos eran como el juzgado de la comuna. Los sanedrines se dividían en uno por cada ciudad, igual como el juzgado de policía local. Acá en Peñaflor tenemos un juzgado de policía local y que las personas, cuando hay conflictos entre vecinos, familiares, acuden y se demandan, y el juzgado tiene abogados, tiene jueces, etc., y ellos tratan ciertos problemas. Si no los pueden solucionar ahí, son delegados a instituciones donde se aplica la justicia a nivel y detalle, por así decirlo. Si es un problema de herencia, se va al juzgado donde se tratan los temas que tienen que ver con la propiedad y van y buscan cierta información. Si hay un problema con respecto a división de terrenos, o vino un vecino, como lo que sucedió hace días atrás, ¿verdad? Que hubo ahí unos disparos, mataron a una persona. Si no, el juzgado no logra resolver, entonces se manda a esas personas a otro lugar a que resuelvan sus problemas. Entonces el Sanedrín no solamente era un grupo de fariseos que se dedicaban a estudiar la Torá, sino que eran también parte de la institución establecida por Roma. Recordemos que Israel en los tiempos del Señor Jesús estaba bajo el dominio del emperador de turno, y había un delegado por provincia que estaba en cautiverio, y el delegado por excelencia que conocemos nosotros por las Escrituras era Pilatos. Estaba sobre la provincia de Jerusalén y Judea y Israel entero, y bajo Pilatos entonces aparecía el Sanedrín. Y el Sanedrín era constituido por ciudadanos judíos o ciudadanos de Israel, para que entre ellos mismos solucionaran los problemas y no tener que desgastar al gobernador, que en este caso era Poncio Pilato. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Estamos hablando del contexto histórico de quién era Nicodemo, porque si nos mencionan a Nicodemo tenemos que saber quién es y por qué el Señor le dice ciertas palabras. Lo otro, que Nicodemo, para participar del Sanedrín, tenía que cumplir ciertas características. Una de ellas es que tenía que practicar la religión de los fariseos. Una segunda, que es muy importante para ellos, es que tenía que ser millonario.
No sé por qué, pero tenía que ser de la nobleza sanguínea que ellos consideraban la nobleza, o sea, un judío de renombre, que provenga de ciertas castas o de ciertas casas patriarcales como la de Judá, la de Benjamín, que eran más importantes que las otras. O sea que Nicodemo, podríamos decir que es como el apóstol Pablo. Ese nivel es interesante, porque a veces nosotros leemos, Nicodemo, y nos pasamos por alto ciertas características en las cuales pasamos por alto también porque el Señor le habla de una manera a ciertas personas y de otra manera a otras. Este miembro del Sanedrín tenía una misión. El Sanedrín no solamente estaba atento a los problemas entre los ciudadanos, sino también a las costumbres de los ciudadanos. Por eso ellos juzgaron al Señor Jesús cuando no se lavó las manos, ¿se acuerdan? Ese no era ningún problema que haya tenido el Señor con ciertas personas, pero ellos le recriminaron que parte de la enseñanza que ellos habían recibido de su religión tenían que lavarse las manos antes de comer. Y el Señor manda esa frase tan preciosa, ¿verdad? Lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, ¿verdad? Precioso. De lo que sale de la boca del hombre, ¿verdad? De su corazón. ¿De dónde vienen pues las guerras, los pleitos y todo eso, ¿verdad? Sino del corazón del hombre. Entonces Nicodemo, como era parte del Sanedrín, su misión, ellos no solamente se juntaban a leer la Escritura o a leer la Torá, sino que también él tenía a cargo una misión, hermanos. Y la misión es que los fariseos andaban por medio del pueblo, mirando lo que se enseñaba al pueblo, para que el pueblo no se contaminara, comillas, ¿verdad? No se contaminara, según ellos, ¿por qué? Por las enseñanzas de falsos profetas y falsos enviados de Dios. Recordemos que ellos traen una tradición oral y una tradición escrita que es delegada por Dios por causa de profetas, por medio de profetas. Entonces ellos, como los dueños de la verdad de Dios, tenían que proteger al pueblo de las mentiras de hombres que se podrían levantar. Por eso vemos diferentes interacciones entre los fariseos y Juan el Bautista, entre los fariseos y el Señor Jesús, entre los fariseos y los hermanos, por ejemplo, Esteban después, también tiene ellos un conflicto con ellos, ¿verdad? Entre los fariseos y otros hombres de la época. ¿Y por qué tenían estos conflictos? Porque ellos tenían que entrar y ir a pedirle explicaciones de ¿en qué nombre tú haces esto? ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Y tú por qué dices estas cosas? ¿Por qué enseñas al pueblo? Ellos tenían la responsabilidad de Dios, comillas, de Dios, de proteger al pueblo de malas enseñanzas. Entonces vemos a Nicodemo en una actitud que ahora, teniendo un contexto de quién era él, podemos determinar por qué él, y aparece el verso 2. Este Nicodemo, el que hemos explicado, vino a Jesús de noche y le dijo. Interesante, ¿verdad? Ya no es un simple hombre que apareció de noche y uno dice, uy, qué corazón el de Nicodemo. Cuidado, ¿verdad? Porque él estaba haciendo su misión. Hasta este punto él no había conversado con el Señor Jesús. Y lo único que vemos es al Sanedrín, desde el inicio del ministerio de Juan el Bautista, poniendo oposición a las enseñanzas de Juan. Y también poniendo oposición a las enseñanzas del Señor Jesús. Y dice así, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Sanedrín, hermano, se dividía en dos partes o dos grupos. Es como lo que está pasando ahora en Chile, es como el plebiscito. Había un grupo que estaba a favor y uno en contra. ¿En contra de qué? Recordemos que ellos estaban allí para enjuiciar al pueblo. Cualquier problema que había en el pueblo, ellos aparecían y tomaban resoluciones. Entonces, para tomar una resolución, la forma que ellos tenían era
que de la cantidad de personas que estaban en el Sanedrín, que eran entre 23 a 71, dependiendo del momento histórico, en Moisés se juntaron 70. Y hasta este punto, al parecer, no habían más de 50. Entonces, se formaban dos grupos por suertes, y unos pasaban a ser a favor de la situación que se iban a enjuiciar, y otros en contra. Y esos que estaban en contra tenían que acusar y ver lo malo en la situación sin poner su corazón en ello. Ese era el punto, de ser arbitrariamente independientes de lo que ellos pensaban, para que se hiciese un debate de una manera sana. Entonces, los que estaban a favor veían todas las causas, todo lo que se había hecho, todo lo que las personas estaban haciendo y estaban para defender a esa persona. Y los que estaban en contra tenían que acusar, solamente mirando la evidencia, los argumentos. Esto era como un debate. Entre ellos se juntaban y decían, yo creo que esto está mal, yo creo que esto está bien. Y luego, una vez que se debatía, pasaba una noche completa donde los que estaban a favor, o los defensores, llamémoslo así, iban a los que acusaban y tenían que convencerlos. Y tenían toda una noche para deliberar. Entonces iban y le decían, oye, mira, yo sé que tú dijiste esto, y debatían uno a uno. Y al otro día se levantaban ellos y a viva voz decían su parecer. Y dependiendo de quién se llevaba la mayoría, si convencían a los de a favor o en contra, pasaban de aquí para allá o de acá para acá. Se hacía el recuento de votos y se juzgaba la situación. Era la forma en la cual ellos actuaban. Y Nicodemo estaba ahí al medio. Por lo que vemos en las Escrituras, él al parecer estaba en este grupo. Estaba buscando evidencia. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué le enseñaba estas cosas? Y él exclama y dice, sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora, hermanos, teniendo esto en consideración, lo que estaban juzgando de Jesús eran las predicaciones de Jesús. Lo que él enseñaba al pueblo, lo que él estaba haciendo, sus milagros, pero también lo que él exponía. Y en base a esa exposición, nosotros sabemos que parte de la exposición del Señor al mundo, a nosotros también, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese arrepentidos y convertidos que nace en Juan el Bautista, lo toma el Señor como un testimonio, como una carrera, ¿verdad? Y lo toma, Juan muere, es decapitado porque comienza a acusar las infamias que habían, ¿dónde? En los gobernantes de Israel, que era el rey que había sido impuesto por Roma para que gobernara Israel, y este rey estaba en un pecado atroz, ¿verdad? Tenía una mujer que no debería haber sido su mujer. Juan lo acusa y es decapitado por este hombre, lo mandan a matar como en evidencia de que él es el último de los profetas, ¿verdad? Ya que todos los profetas, ¿cuáles eran sus mayores problemas? Acusaban al gobernante. Y por cuanto acusaban al gobernante eran matados. Y Juan el Bautista fue el último en vivir esa circunstancia desde el punto de vista profético. Entonces, una vez que muere Juan el Bautista, ¿verdad? El Señor, ya en paralelo y avanzando su servicio y su obra, se encuentra ahora siendo acusado por los fariseos, y los fariseos le exigen, por medio de Nicodemo, buscar evidencia para ver si lo iban a permitir que él enseñara al pueblo o si le iban a pedir que se callara, ¿verdad? Y el Señor le responde esta frase que es muy preciosa, hermanos, ya que el Señor, por así decirlo, no estaba interesado, a pesar de que Él sabía las intenciones del corazón de ellos. Él no estaba mirando lo del Sanedrín y lo que estaba pasando por detrás, bambalinas, sino que el Señor le habla al corazón de Nicodemo, un hombre que estaba en la élite de los ministros
de los que guardaban la ley, de los que estaban delante del pueblo, de los hombres vistos, de aquellos que alargaban sus filasterias, de aquellos que caminaban y se paseaban por el pueblo, de aquellos que congregaban grupos de personas para que fuesen tras ellos y enseñarles la palabra de Dios. Y la frase del Señor Jesús es: "Te es necesario nacer de nuevo", dando a entender que todo lo que ese hombre había hecho en su vida no servía de nada, porque era un ciego que nunca había visto el reino de Dios y nunca había experimentado ni un ápice de lo que era vivir bajo el reino del Señor. Y es interesante, hermano, porque no se lo dice a la mujer prostituta, no se lo dice al ciego que estaba en el camino, no se lo dice al hombre de la mano seca, no se lo dice a los 10 leprosos, se lo dice a Nicodemo, hermanos. A Nicodemo, que era un hombre que él mismo le dice, ¿verdad? Señor, en el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le responde: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, ¿qué cosa? Entrar. Cambió el paradigma. Vemos que por causa de la expresión de la respuesta, la ceguedad de Nicodemo se hace latente frente a él mismo. El Señor lo que estaba haciendo era tomar el corazón de este hombre y mostrarle la luz y decirle: mira, Nicodemo, tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo y por ende estás fuera del reino. No has podido ver, no has podido entrar. Lo que es nacido de la carne, el verso 6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Estaba absolutamente ciego Nicodemo. No había visto lo que Dios le estaba diciendo en Jesucristo el Señor, y dice: ¿eres tú maestro de Israel? Y aquí viene otro adjetivo que se le adjudica a Nicodemo. O sea, era un hombre que no solamente era parte del Sanedrín, que no solamente era un noble, que no solamente era un millonario de la época, y recordemos que parte de los judaizantes reconocen la riqueza terrenal como una bendición de Dios, según Deuteronomio 28. Entonces los que eran nobles y los que tenían dinero eran vistos por el pueblo como hombres cercanos a Dios. Y aquí empieza a aparecerse un poco toda esa situación de Israel como lo que nos quieren predicar ahora, ¿verdad? Ven a Cristo y va a tener casa, auto, etc. Entonces pareciese ser que la riqueza monetaria o económica se condice con la bendición de Jehová. Y a pesar de todo eso, se le agrega ahora: ¿eres tú maestro de Israel? Y él, al decir maestro de Israel, el Señor no estaba mintiendo. Era un hombre que posiblemente, y digo sí, no posiblemente, sí, enseñaba al pueblo las palabras de Dios. Pero este hombre era un ciego y no había nacido de nuevo. Y le agrega esto: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís, ¿qué cosa? Nuestro testimonio. O sea que Nicodemo, con las expresiones que él estaba diciendo, estaba dando a entender de que él aún no había recibido lo que el Señor, el interés del Señor en rescatar a este hombre y hacerlo un hombre que vea el reino de Dios, y que no solamente lo vea, sino que haya entrado en el reino de Dios. ¿Por qué tocamos este verso, hermanos? Porque este verso manifiesta, o esta perícopa, esta parte de la Escritura, toma la esencia del Evangelio y lo presenta a un hombre, y ese hombre pasa a ser cualquiera de nosotros, los lectores de este trozo de la Escritura. Lo pasa y lo muestra y lo evidencia, le dice, a todos nosotros nos está diciendo: nos es necesario nacer de nuevo. A los hermanos que llegaron después
esta frase, acepta a Jesús en tu corazón, por causa de los hermanos que han llegado, es una frase que se ha predicado durante mucho tiempo. Se ha usado para evangelizar a muchas personas y no es bíblica. Al contrario, es satánica. ¿Por qué? Porque esta frase lo que involucra, hermanos, no es lo que pide el Señor para entrar en su reino. No tiene nada que ver. Ni siquiera el Señor está hablando de lo que a mi corazón le gustaría recibir, sino que me está mostrando, hermanos, el Señor en Nicodemo me está mostrando que yo debo destruir mi corazón, destruir mis anhelos, destruir mis pensamientos acerca del mundo y humillarme ante Dios para que Él me reciba y me haga nuevo. Eso era lo que predicaban los apóstoles, eso era lo que predicaba Pablo, Pedro y los hermanos. Y por eso eran aborrecidos del mundo. Porque ellos no predicaban, ven y acepta al Señor y párate acá y oremos juntos y proclama algo al viento. Y luego ahora, desde en este instante, entonces tú has agregado a tus metas y a tus voluntades y a tus anhelos de tu corazón uno más que te va a ayudar a cumplirlos. No, hermanos, todo esto, todo lo que nosotros anhelamos sin el Señor, hermanos, escúcheme bien, por favor, se lo ruego, todo lo que usted anhela es carnal y está en desacuerdo con Dios. Cuando usted va y anhela un trabajo, y usted anhela un trabajo porque quiere ganar mucho dinero, hermanos, está evidenciando su corazón muerto. Cuando usted quiere criar hijos, y fíjense lo que voy a decir porque luego vamos a explicar, usted quiere tener hijos, hermanos, usted está pecando delante del Señor por querer tener hijos. Y lo digo así para dejar la expectación en ustedes. Cuando usted busca una esposa y sale y dice, uy, ¿cuál me gusta? Ya voy a ir a una discoteca, conozco a una niña, voy a aplicar Tinder. Vamos a hablar de cosas actuales que pasan en los jóvenes. Y me meto a Tinder y empiezo izquierda, derecha, ¿verdad? ¿Ustedes saben de lo que hablo? Sale la foto de las niñas, para los que tienen una cuenta, y va para la izquierda si no le gusta, y si le gusta, aprueba, ¿verdad? Y cuando hacen match, los dos se gustaron, se juntan, y se conocen, y luego de que se conocen, ven lo que pasa. Y ustedes entienden lo que pasa. Y algunos de ellos siguen su vida juntos, y luego se casan. Todo eso es de la carne, hermanos. Todo eso no es en sincronía con el Señor. Todo eso es lo que el Señor Jesucristo vino a crucificar en la cruz. Todo eso es lo que el Señor cargó sobre sus hombros y lo puso en la cruz en una exhibición monumental del Señor cuando Él dice que puso en vergüenza ¿a quiénes? A ángeles, demonios, ángeles caídos, demonios, principados, potestades, los avergüenza en la cruz. Porque Él se ha negado a todo esto por causa de la obediencia al Padre Celestial. Él tomó su humanidad, que era encarnada, la humanidad caída, lo que era del hombre, y lo crucificó Él mismo en la cruz. Lo colocó allí como exhibición y decir, Dios no tiene nada que ver con esposa, con casa, con hijos, con nietos, con dinero, con éxito, con buen trabajo, con ser felices, hermanos. El Señor no nos llama a ser felices en Cristo. Lo que yo encuentro en Cristo, hermanos, es la destrucción del hombre, la destrucción de Adán, para que yo sea libre para vivir para mi Dios. Y entonces en Él tengo plenitud y gozo y paz y amor. Y puedo encontrar una esposa para que cuando yo la vea, yo no diga, me gusta por lo que ella es conmigo, me gusta por lo que ella hace para mí, sino que yo la encuentro y digo, juntos vamos a hacer la voluntad de Dios. Si tengo hijos, hermanos, es para la gloria de Dios. No tengo hijos para mí, porque cuando yo los crío para mí, entonces formo mi carácter en ellos, formo mi forma de pensar en ellos, formo mi forma de ver el mundo en ellos. Y esos hombres que nacen de nosotros se van a ir al más profunda oscuridad de cárceles, hermanos, si no son para la gloria de Dios. Y por eso cuando usted reprende y disciplina, que es como un tema que está dentro de lo que los hermanos nos han estado compartiendo, que va alineado hacia abajo, por eso yo les digo, hermano, usted no saca nada con disciplinar a sus hijos, si no lo hace para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a disciplinar por vergüenza, por miedo, usted va a disciplinar por
odio hacia sus hijos. Es que su hijo lo avergüenza a usted, entonces va y le pega y le manda un correazo o le pega una bofetada, porque mira lo que hiciste y los hermanos me vieron y quedé en vergüenza frente a los hermanos y ahora todos dicen que yo soy un mal papá por tu culpa. Entonces cuando yo disciplino así a mis hijos, ¿qué es lo que estoy formando? Un odio, porque no lo estoy haciendo para la gloria de Dios, porque cuando ocurre el mismo problema, si mi hijo va y se pone a gritar en medio de la iglesia, voy y lo tironeo y lo pellizco y le tiro el pelo. Pero cuando lo hace en mi casa me da exactamente lo mismo, porque nadie me ve. Por ende estoy criando para mi propia gloria y no para la gloria de Dios. Porque esa acción pecaminosa es pecaminosa aquí en la iglesia y es pecaminosa en mi casa igual. Y debo igual reprenderla. Y debo exhortar a mi hijo y debo darme el tiempo y estar con él. Y luego dar la salida a ese problema, así como el Señor nos da la salida a nuestros pecados. Debo permitirle arrepentirse, debo conversar con él. Entonces el Evangelio es diferente, porque cuando yo estoy con mi esposa de la mano frente a ustedes y le doy un beso y todos dicen, uy, el hermano David, cómo ama a su esposa, debe ocurrir lo mismo en lo más profundo de mi casa, en el último rincón de mi casa. Debe ser igual, hermanos, igual, el mismo amor que ustedes ven cuando los matrimonios están aquí frente al mundo, debe ser el mismo de sus casas, porque no lo hacemos para el mundo, lo hacemos para la gloria de Dios, hermanos. Y nuestras alabanzas cuando cantamos acá deben ser las mismas en nuestros hogares cuando estamos donde nadie nos ve, porque nuestras alabanzas no son para los oídos de los hermanos, son para la gloria de nuestro Dios. Y cuando leemos las Escrituras, cuando oramos, cuando lloramos, cuando nos arrodillamos delante del Señor, adivinen qué, debe ser lo mismo en nuestros hogares, porque no lo hacemos para la iglesia, sino que lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Lo hacemos para adorarlo a Él. Hermanos, no sacamos nada con venir a la iglesia. No hay nada, no hay ninguna ganancia. En ninguna parte de la Biblia dice que usted va a presentar la cantidad de veces que vino a la iglesia. Hermanos, no vamos a ganar nada con venir a la iglesia si primero no lo hacemos en nuestros hogares. Si primero no hemos sido transformados en un nuevo ser que entiende y se da cuenta que todas las pasiones que ha tenido en su corazón no son más que pecados delante del Dios Santo, y que si no son influidas por su espíritu, entonces recién allí van a ser de un gozo y de un menester delante del Señor. Y por eso debemos ponernos nosotros mismos y llevar esa cruz que llevó el Señor, y no solamente vivir pensando que el Señor es un eslabón más en mi larga cadena de pretensiones satánicas, adulterio, fornicación, aún la flojera, hermanos. ¿Por qué usted le da flojera venir a la iglesia donde está el Señor que lo ha salvado? Y juzgar eso, hermano, juzgarlo usted. Señor, ¿por qué me da flojera leer la Escritura? Señor, si es tu palabra, si es la que me da consuelo, si es la que me da amor, si es la que me muestra la salida, ¿por qué me da flojera y desprecio tu palabra? ¿Por qué me da flojera estar en la reunión? ¿Por qué me estoy quedando dormido? Pero el minuto en que puedo agregar una película a las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana y estar ahí viéndola sin cansarme, ¿por qué pasa eso en mí? Y debo entender, hermanos, que tal vez el Señor en nuestros corazones no es más que un eslabón en nuestro entretenimiento. Y que yo eso lo puedo reemplazar, porque en el minuto en que Jesús se vuelve una molestia a mi cadena, ¿qué hacemos? Me voy de la iglesia. Cuando la iglesia, que puede ser otro eslabón más en nuestro corazón, se vuelve un tropiezo a nosotros, porque los hermanos se empiezan a meter en mi economía, se empiezan a meter en mi matrimonio, se empiezan a meter en lo que gasto la plata, se empiezan a meter en cómo administro a mis hijos, se empiezan a meter en cómo crío a mis hijos. La iglesia entonces la corto, me cambio de iglesia porque no me es ¿a qué? A mis pretensiones, a mis anhelos. ¿Por qué los hermanos se van de la iglesia? ¿Saben por qué? Porque Jesucristo y la iglesia son un eslabón más en un corazón lleno ¿de qué? De anhelos carnales. Y hemos caído, y esto es idolatría, pues hermanos. Esto es la idolatría. Se ha vuelto un corazón lleno de idolatría. ¿Por qué? Porque no hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Hemos sido recibidos por Él en su reino. Perdón, hermano, porque muchas veces pretendemos buscar al Señor por lo que Él nos puede dar, pero no por lo que Él es.
por lo que Él ha hecho, lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanita. Hermanos, esto es urgente. Yo el otro día conversando con los hermanos acerca del campamento, yo les decía, hermanos, hay una doctrina que le ha hecho tanto mal a la iglesia, y es esta, hermanos. Aceptar a Jesús en el corazón, porque es fácil, porque es sencillo, porque no conlleva vergüenza, no conlleva dejar nada. No, aceptar a Jesús en tu corazón, sí, estamos listos, estamos al otro lado, eres salvo. Pero el Señor me tiene un montón de pasajes en las Escrituras reservados para evidenciar si yo he venido a ser recibido por mi Dios, para rescatarme de mi vana manera de vivir, que son versos en las Escrituras. Entonces, ¿qué hago yo? No. Porque el Señor conoce mi corazón. Eso no es la Biblia, eso no está en la Escritura. Entonces me guío en base a un Señor que no tiene poder sobre mí. No me puede llamar la atención, no me puede corregir, porque el Señor es amor y el amor no hace nada malo, entonces no me puede corregir, no puedo estar en disciplina. Y me empiezo el otro día, yo compré unas mandarinas ahí, y estaban todas en el mismo cajón, y yo saqué un montón de mandarinas y las compré. Y después las dejé en el refrigerador, y al otro día fui, y yo me como como 10 mandarinas al hilo. Saqué varias, hermano, las metí en una bolsa, me senté a trabajar y mandarinas. Y de repente me salió una que estaba, pero por fuera, tersa, hermano, bonita. Y yo dije, uy, esta debe estar dulcecita, la abro, y como soy un poco glotón, me mando la mitad del gajo, ¿verdad? Y estaba seca, hermano. Parecía que tuviera polvo adentro. Tan seca que estaba. Agarré un poco de papel, la escupí. Mala, hermano. Y el Señor al corazón, una flecha del Señor al corazón. Inmediatamente. Cuidado. Por sus frutos los conoceréis. Inmediatamente. Y yo quedé ahí así como asustado, hermano. Y empecé a sentir la presencia del Señor. Y estaba en una reunión. Y le dije a mis compañeros de trabajo, chiquillos, me tengo que ir un poco, tengo una emergencia. Ya, anda nomás. Desconecté y me fui a orar, hermano. Cuando estaba orando, vino esta palabra a mi corazón. Acepta a Jesús en tu corazón. Y me di cuenta, hermanos, que los corazones de muchos, de los que se desaniman, de los que vuelven atrás, de los que intentan hacer algo y no lo logran, es porque han estado engañados con esta doctrina falsa, hermanos. Porque no hemos querido ser recibidos por Dios y que Él limpie mis tinieblas. Juan, ahí mismo, después va a explicar y dice, el mundo, claro, vino al mundo el Señor porque quería salvar al mundo, ¿verdad? Y a los que le recibieron. Juan también lo dice, sí, dice recibir, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Les dio el camino, les dio la chance de ser hijos de Dios, pero ahora deben ser transformados en hijos de Dios. ¿Y cómo es? Con Juan 3 se complementa y dice el verso 19, 20, 21, que es una de las cosas que creo que más he repetido en mi vida, predicando el Evangelio. ¿Y cuál es lo que dice? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque los que amaron más las tinieblas que la luz no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas por Él. Mira, hermanos, hemos estado ante una ola de divorcios. Y yo quiero tocar los temas, hermanos, si nos afectan a nosotros. Y lo primero que tengo que decir es que el divorcio, hermanos, está prohibido para los creyentes. Prohibido. Prohibido. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto delante de Dios, no delante de los hombres. Y la Escritura dice que lo que ha juntado el hombre, que lo que ha juntado Dios no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, gracias hermano, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces cuando nosotros, hermanas, hermanos que están casados, en el minuto en que entre el pensamiento de que usted se puede separar, hermanos, déjeme decirle que eso proviene de Satanás. Eso no proviene de Dios, en ninguna causa, en ningún motivo. Porque inmediatamente cuando yo digo, me cansé de este hombre, me voy a separar, estoy diciendo inmediatamente que todo lo que he dicho acerca de Dios es mentira. Que Dios se equivocó conmigo. Que Dios no es poderoso para solucionar mis problemas. Y cuando yo le digo a mis hijos, ¿saben, hijos, que me voy a separar del papá? Inmediatamente le estoy diciendo a mis hijos, Dios es falso. Dios es mentiroso. Porque no puede solucionar mis problemas.
Porque no es capaz de solucionar esto que estamos teniendo con tu papá o con tu mamá. Estamos enseñando, hermanos. En el minuto en que yo digo, no, hermano, yo había pensado esto y me arrepiento, hermanos, hemos dejado entrar al enemigo, le dimos lugar al diablo, inmediatamente está en mi mente y ya puede ser una opción. Entonces el esposo, como se volvió un cacho para la hermana, ¿verdad? Un problema, un tropiezo, corto la cadena porque me hemos atado, hermano. Sigo adelante con el siguiente paso. Porque se volvió un problema nomás. Es un eslabón que puedo romper, desechar, y si me consigo otro bien, y si sigo sola bien, porque soy una mujer empoderada, o un hombre empoderado, un hombre desconstruido, y toda esa basura, hermano, basura, estiércol, que este mundo le ha enfermizo y muerto, intenta contaminar nuestros pensamientos por medio de psicólogos y de influencers y tanta basura, hermanos, que hemos dejado entrar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque junto con el Señor Jesús parece ser que hay una opción a ciertas cosas que el Señor reprende. Porque si está en mi corazón el Señor y yo lo dejé entrar y yo le dije un día, Señor, ven a mi vida, entonces junto con eso dejé entrar el divorcio y todas las otras inmundicias que pueden estar en mi corazón. La fornicación, el adulterio de corazón, mirar a otra mujer y parece ser que, bueno, el Señor me ayuda con mis problemas, mira a otra mujer y me da lo mismo. No hay un peso, no está el Espíritu Santo diciéndome, no, eso es pecado, guárdate, santifícate, apártate, quítate los ojos, si es necesario, córtate una mano, si es necesario, pierde tu trabajo si es necesario. Porque el Señor no tiene preeminencia, entonces ningún versículo se cumple en nosotros. Y nos hemos vuelto solamente personas que aceptaron a Jesús en su corazón. Sí, lo aceptaron, dijeron, porque lo dicen vivamente. Sí, yo acepto. Ya, morí. Pero en cualquier momento puedo tomar las tijeras y cortar ese eslabón de mi vida cuando me es un problema. Hermanos, ¿por qué los hermanos podían morir por Cristo? Porque ellos nunca aceptaron al Señor en sus corazones, sino que sus corazones fueron destruidos, sus anhelos fueron pulverizados por Dios y fueron unidos al reino eterno, donde ahora sus convicciones no son las de ellos, sino que son la Escritura, donde ahora, hermanos, nuestros pensamientos han sido lavados por la sangre del Cordero y ya no tengo pensamientos de mal, sino que tengo pensamientos de bien. ¿Por qué hay hermanos? Yo siempre me pregunto, hermanos, yo leo muchos testimonios de hermanos de la antigüedad, del pasado, del 1500, del 300, y todos estos hermanos que eran tirados los leones y mamás gritaban, no nieguen la fe, sigue adelante, sé devorado por ese león. O hombres que dejaban a sus hijos ser torturados. Yo digo, pero ¿qué clase de locos son estos que estoy leyendo? ¿Y por qué yo no soy así? Y la única respuesta, hermanos, la única respuesta es esto: de que nos han engañado. Nos han engañado hombres que se han dicho que son pastores, que se han dicho que son guías, que se han dicho que son como Nicodemo, pero no han nacido de nuevo. Porque no nos predicaron la verdad. Nos engañaron, hermanos. Nos dijeron que íbamos a tener éxito, que el Señor nos iba a sanar de todas nuestras enfermedades y creíamos en Él. Entonces, en el minuto en que yo vivo una enfermedad grave y el Señor no me sana, me enojo con Dios, me vuelvo al mundo y me voy hacia allá. ¿Por qué? Porque corté al Señor de mi corazón, porque Él no me sanó. Entonces es mentira. En el minuto en que un hijo se fue de mi casa en pos del mundo, pero Señor, si dice la Biblia que tú y toda tu casa serás salvo, ¿por qué? ¿Por qué dudamos de ti, Señor? Porque no hemos entendido las Escrituras y pensamos que el Señor tiene que estar siempre allí, cubriéndonos con todo su amor y toda su misericordia, pero la irresponsabilidad de no haber criado hijos para Dios y para su gloria, no importa, 20 años a la basura, no importa. Hermanos, no vamos a sacar nada con que nos juntemos a orar por sus hijos. Se lo digo desde ya, lo siento, hermanos, lo siento, podemos clamar juntos, sí, pero la responsabilidad de criar hijos para el Evangelio es nuestra. Y si no lo hicimos en 20 años, lo único que nos queda es humillarnos delante del Señor y arrepentirnos todos los días hasta que mi hijo, por el amor de Jesucristo y su misericordia, pueda ser traído nuevamente ante sus caminos. Pero hermano, ¿cómo usted dice eso? ¿No es bíblico? Hermano, está en los primeros 4 capítulos de la Biblia. La primera mujer que perdió un hijo a irse al mundo fue Eva.
Y cuando Caín se postró delante del Señor siendo un hombre ya responsable y le presentó esa basura, esa inmundicia a sus pies, esa obra terrenal que eran esos alimentos muertos, esa muerte que presentó Caín, el Señor le dijo: cuidado, el pecado está a la puerta, no te dejes enseñorear de él. ¿Qué hace Caín? Se llena de ira, va donde su hermano, lo asesina. Y yo no veo a Adán diciéndole: Señor, que Caín vuelva al Evangelio. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva, hermanos? ¿Por qué no se pusieron entre Dios y Caín? No, pues, Señor, ¿cómo lo va a alejar de mí? ¿Dónde está, Señor? Ah, Dios no existe, podría haber dicho Adán, porque mira, mi hijo mató a mi otro hijo. No, lo que hicieron Adán y Eva fue lo correcto. Dejar que el juicio de Dios pasara y atravesara el corazón de Caín para que él se pudiese arrepentir y que haya un sacrificio. Y dejar que Dios tratara con ese corazón duro. No se pusieron ellos, porque ya era tarde. ¿Qué le queda a los padres? Humillarnos delante del Señor juntos y clamar al Señor de que pueda tomar a nuestros hijos y, si es necesario, destruir su cuerpo, pero que su alma se salve. Y eso conlleva que se enfermen, tal vez que sufran un accidente, que uno sufre, hermano. Yo entiendo el sufrimiento de muchos padres por sus hijos, pero no les puedo mentir, porque ya les han mentido demasiado, hermanos. Entonces, cuando oremos al Señor, hay que entregarlo y decirle: Señor, tócalo. Toca su vida, Señor. Haz que se humille. Córtale las piernas, Señor. Que no dejes que camine en pos de caminos de perversidad, que ese corazón se llene de maldad. Trúncalos, Señor, estórbales. Estórbales, Señor. Y aún nosotros mismos estorbemos. No, hijo, eso no es del Señor. Pero papá, yo no me gusta porque usted... Hijo, lo siento, yo lo hice mal. Me arrepiento delante del Señor. Pero ahora yo no lo voy a hacer mal y te voy a presentar a Cristo como es. Y si tú no te humillas delante del Señor, tú puedes ganar el mundo, pero tu alma se va a perder. Y no le podemos mentir más. Es lo único que podemos hacer, hermanos. Y tenemos la convicción de que Jesucristo, por su misericordia, podrá alcanzar esa alma que se ha angustiado, pero tener paz y confiar, porque Él ha vencido el mundo, sí. Pero no nos aterroricemos cuando empiecen a suceder las cosas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos recibido acá: hermano, ayúdenme, que mi hijo, que mi hija? Y nosotros oramos, hermanos, y el hijo sufre un accidente. ¿Y qué sucede? Nos asustamos. Uy, sufrió un accidente. Y fue la respuesta del Señor. Y ahí, cuando el hijo está con el corazón un poco más tibio, está reviviendo de esa pérdida, está empezando a volver en sí, le tiene miedo a la muerte, y que se va a perder, y que no va a poder trabajar, y que quedó sin pega, y que todo eso, hermanos, es porque el Señor está sacudiéndolo, lo está remeciendo, está lanzándolo al aire, que se vaya la paja, que se vayan las cosas que lo mantienen lejos de Él. Estabilidad económica, salud, esas cosas son para destruir ese corazón duro, y el Señor comienza a golpear. Entonces, ¿qué sucede? Los padres se colocan en medio. Hijo, no, nosotros, véndete a mi casa, no te preocupes, nada va a pasar. Shh. Y cuando el hijo vuelve a endurecerse, se vuelve a alejar, ¿y qué sucede? Los padres: Señor, ayúdanos. Y el Señor ahí: pero si yo estaba probándolo, yo lo estaba tocando y tú no me dejaste. Por eso, hermanos, hay que leer las Escrituras y entenderlas bajo esta premisa: que seamos nosotros recibidos por el Señor. Y, hermanos, yo los llamo a una reflexión íntima. Ayer se hablaba: llena tu casa, Señor. Y yo estaba ahí: Señor, ¿cómo voy a predicar esto mañana si hoy día estábamos pidiendo que llenaras tu casa? Y los hermanos: no, Señor, y el amor del Señor. Y el hermano nos compartía acerca del amor nacido de corazón sincero entre los hermanos. Y yo decía: Señor, ¿cómo voy a predicar mañana si tengo que ir en contra de lo que hermanos predicaron? Y ahí entendí: no es en contra. Es que para vivir eso, tenemos que pasar por aquí primero. Nunca vamos a ser llenados si no hemos sido vaciados previamente. Y así como Adán y Eva nunca fueron vestidos si primero no se desvistieron de sus hojas de justificación delante de Dios. Porque en ninguna parte dice que el Señor colocó esas túnicas sobre las vestimentas que ellos habían hecho, sino que primero tuvieron que ser avergonzados y limpiados. ¿Y cuándo fueron limpiados de sus vestimentas, hermanos? Cuando el Señor les dijo: por tu causa, por tu culpa, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás tú?
¿Qué hiciste? Comiste del árbol. Por tu causa será maldita la tierra. Y viene la disciplina, hermano. Y hay ateos que dicen, uy, tanto se enojó Dios porque se comió una manzana. No, no se trata de comerse una manzana. No se trata de que Dios haya enojado. Se trata de la justicia de Dios, hermanos. Que tenía que tomar al hombre y destruirlo y hacerlo nuevo. Para que pueda heredar la vida eterna como corresponde. Una vez estaba compartiéndole en una casa a una persona y me dijo, ¿y por qué todo esto? ¿Para qué todo esto? ¿Por qué no podemos ser eternos ahora? Y yo le dije, porque sería el castigo más grande. Heredar la vida eterna en esta condición perdida. Lleno de aflicción, lleno de sufrimiento, lleno de pecado, lleno de enfermedades, lleno de tristeza, lleno de angustias. Imagínense vivir 1000 años en este cuerpo, hermanos, ofendiendo al Señor. Y no ser renovados en nuestro corazón para ser limpiados de una vez y para siempre, como dice Romanos, y entonces, con un corazón lleno del Señor y limpio y transformado, recién ahí poder heredar la vida eterna. Y ahora entiendo esas pasajes, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción. Porque soy pecador, hermanos. Y si no me aferro al Señor durante todos los días, hermanos, voy a manifestar obras de la carne. Si no nos aferramos al Señor todos los días, hermanos, y esto puede que suene cansador, puede que suene todos los días tengo que ir a la iglesia, todos los días tengo que orar, sí, hermanos, todos los días lo tiene que hacer, porque separados de Él nada podemos hacer. Vamos a ir a un verso allá en Hebreos, capítulo 12, lo que leyó el hermano Israel, que es el mismo texto que había tomado de antemano. Pero vamos a hacer énfasis en una frase interesante. Verso 1 del capítulo 12. Lo voy a leer en Reina Valera y luego en NTV. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió, ¿qué cosa? Tal contradicción. Esa palabra, subráyela o márquela o guárdela en el corazón. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no canse hasta desmayar. NTV dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Bonita la versión NTV, hermano. Me gusta como lectura para complementar. Siempre digo lo mismo. ¿Quiere estudiar? Utilice griego y hebreo junto con Reina Valera a lo mejor, y luego otras versiones para complementar. Verso 3 es mi énfasis. Piensen en toda la hostilidad, NTV, que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. O, Reina Valera, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Por qué tomé esta frase? La palabra contradicción tiene dos aplicaciones. La primera es una persona que me contradice, es un opositor que está frente a mí. Y esto es lo que está diciendo acá. El Señor
cuando estaba predicando sufrió una contradicción. Él decía algo y otras personas le decían lo contrario, lo contradecían. Y por eso NTV pone en énfasis en piensen en la hostilidad que sufrió el Señor. Y también esta palabra en griego contradicción tiene que ver con decir algo y hacerlo contrario. Y ese es un punto, hermanos, muy importante de las Escrituras que vamos a ver en la tarde. La contradicción. Y de eso es en la predicación. ¿Qué es contradicción? Esto es contradicción. Esto es contradicción. Decir algo de mí mismo y no serlo. Decir que soy un genio del inglés y no saber hilar 2 o 3 frases en inglés. Es un mentiroso, una contradicción. Decir de mí mismo que acepté a Jesús en mi corazón y que Él es el Rey de mi corazón y divorciarme. Que acepté a Jesús en mi corazón y lo dejé entrar y Él gobierna mi vida y casarme con un yugo desigual. Aceptar a Jesús en mi corazón y decir que Él es el Señor y cantarle y llorarle a Él y orarle a Él y criar a mis hijos para el mundo. Y eso el Señor lo sigue sufriendo, pero ya no del mundo, sino de la misma iglesia, o de la que piensa de sí misma que es algo que no es. Y ese sufrimiento no solamente le golpea al Señor en el rostro, sino que al nosotros ser su cuerpo, sufrimos junto con Él la contradicción de pecadores que están en medio de la casa del Señor pensando que son algo y no lo son, de los cuales Pedro, Judas, los apóstoles en la Escritura escriben: amadores de sí mismos, contumaces, aborrecedores de lo bueno, que no tienen afecto fraternal, son manchas en vuestros ágapes. Hermano, en ese tiempo el Señor Jesús sufrió esta contradicción de pecadores, pero eran pecadores impíos. Pero hoy día el Señor sigue sufriendo esta contradicción de pecadores, pero entre comillas cristianos. Porque se le contradice al Señor. El Señor tiene una forma y un modelo a seguir, pero el cristiano se niega muchas veces a seguir lo que Dios ha dicho. Entonces nos podemos transformar en contradictores de Dios y quedamos en esa calidad de pecadores. Que es terrible estar en esa posición. Hay que estudiar bien esto. Vamos a ir terminando con 2 versos, ya que ya llevamos 1 hora, y yo le dije a los hermanos que vamos a compartir 1 hora. Me comprometí a eso con estos 2 versos. Romanos 10, un verso muy conocido, de donde sale esta doctrina, ¿verdad? Acepta a Jesús en tu corazón. Pero hermano, la Biblia lo enseña. ¿Dónde? No, Romanos 8:10. O 8 del 9 al 10. Ustedes saben a dónde vamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, lo primero que debemos ver es que aquí no está diciendo acepta a Jesús en tu corazón, sino que hay una declaración unilateral de una persona, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que proclamar esta persona? Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo que Jesús es el Señor y creyeres, y aquí está el problema, que toda la Escritura, hermano, todos los evangelios, todos los versos escritos acerca de la salvación comienzan con esto: cree en mí, creer en Él, no aceptarlo en el corazón, es yo me acerco a Dios por medio de lo que he escuchado en el Evangelio y voy a Él y yo le creo lo que Él me dice. ¿Y qué Él me dice? Que estoy perdido, que necesito un Salvador, que debo ser limpiado de mis pecados, que debo arrepentirme de mis pecados, de mis males,
Y entonces Él me va a tomar y no solamente me va a meter al reino como quien mete un artilugio que nunca usó y lo mete en una bodega donde se va a olvidar para siempre de eso que tenía allí guardado y que cuando se cambie de casa y recién va a decir, uy, mira, aquí están los peluches de cuando Davidcito era niño. Aquí está la bicicleta que ocupó David cuando aprendió a andar en bicicleta. Aquí está. No. El Señor nos ingresa al reino con un propósito de ser perfeccionados hasta el día de su venida. Y esa perfección incluye instrucción, exhortación, guía, trabajo y disciplina de Dios a todo aquel que Él toma por hijo, para que cuando yo me acerque a Él comience a cortar, a sacar, a depurar, a santificar, a limpiar la corrupción que hay en mi interior. Y que cuando yo vaya a sus pies, cada día Él pueda ir limpiando mi corazón. Y si doy en algún minuto algún fruto, Él me va a limpiar ese fruto para que lleve más fruto. Si en algún momento pude compartirle a una persona y me alegro en mi corazón, no pasen 20 años y mi única predicación sea, hermano, yo una vez le prediqué a una persona hace 15 años atrás y no he hecho nada más. Porque muchos hay así también. Hermano, yo era borracho, sí, ¿hace cuánto? Hace 45 años. Y el Señor me libró. Sí, precioso. ¿Y qué más? ¿Y qué más, pues? No, hermano, aquí hemos estado perseverando. Pero que perseverar aquí no está en la Biblia eso, hermano, de que yo persevere en un estado, es como un círculo cuadrado. Yo doy este ejemplo porque me gustó. ¿Ustedes saben lo que es un círculo cuadrado? ¿Qué es esto? Sí. Más o menos, ¿cierto? ¿Y qué es esto? ¿Y puede haber un círculo cuadrado? No. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Porque el concepto de círculo es algo que no tiene esquinas. Y el concepto de cuadrado es algo que tiene 4 esquinas de 90 grados. ¿Verdad? Y 4 vértices. Entonces cuando yo digo círculo cuadrado, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo pecador santo. ¿Pecador santo existe, hermanos? No, ¿por qué? Porque lo santo conlleva una condición. Y pecador conlleva una condición de naturaleza. Entonces yo no puedo decir esto. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo cosas al aire que no existen. Contradicción. Y esos son los problemas que hoy día tenemos, hermanos. Y que por qué la iglesia se desanima y todo lo que sucede, hermanos, es porque estamos dentro de la iglesia y ha crecido cizaña. Y ha crecido trigo. Entonces, algunas cizañas dicen, hemos trabajado en la obra de Dios. Y yo digo, ¿en qué? Hermano, en que yo voy a la iglesia, pero que ir a la iglesia no es perseverar en el Evangelio. Si perseverar en el Evangelio es algo que yo vivo en mi vida diaria. No, hermano, es que estoy intentando orar, y uno lo único que ve, hermanos, es el impedimento de la naturaleza que no ha sido transformada. Y esos intentos una y otra vez son emocionales. Esta frase emocional es bonita, es preciosa, pero no es bíblica. Y cuando yo digo, Señor, ayúdame tú a leer las Escrituras, es una frase emocional que no es bíblica, hermanos. Señor, ayúdame a dejar ciertas cosas, es una frase emocional que no es bíblica. Cuando hablamos de los hijos y cuando hablamos del matrimonio, lo único que vemos son frases emocionales que no son bíblicas. Por ejemplo, lo que los hermanos nos compartían ayer. Oh, yo amo a mi esposa. ¿Se acuerdan de esa imagen? Y la esposa ahí fregando platos, con una guagua en el brazo, y no sé cómo friega platos, si tiene las 2 manos para ocupar, pero igual friega platos. Y el hombre, no, estoy
agotado. Son las 11 de la mañana el día sábado, pero está agotado. Y tiene un pesar y todo eso, hermanos, esa frustración de ir al Señor, hermanos, es solamente evidencia de que mi corazón, una de dos, se apagó y se desmayó, que pudo en algún minuto estar caminando en el reino del Señor, pero no perseveró y se desmayó, como dice allí, como leímos en Hebreos, se desmayó, que es sinónimo de muerte, o no ha sido renovado. Y entonces yo le digo a mis hijos: hijo, venga, ore. Y mi hijo me dice: ya, yo puedo orar. Y va a orar. Y el papá en la tele. Y el hijo orando. Va a llegar un minuto en que el hijo le va a decir, en su corazón, no se lo va a decir a usted, en su corazón: ¿por qué mi papá me manda a orar pero él no lo hace? Hijo, lea la palabra porque es bueno y el Señor se le va a revelar a su vida. Y es verdad. Pero va a llegar un momento en que el hijo va a decir: bueno, ¿y por qué mi papá no quiere que el Señor se le revele a su vida? Porque nunca lo he visto leyendo la Escritura. Y esa contradicción va a tomar a su hijo y le va a decir: todo esto es mentira. Porque no es eficaz en la vida de mis padres. Porque no es eficaz en mi familia. Eso que leímos hace 2 o 3 sábados atrás, acerca de herencia de Jehová son los hijos, ¿se acuerdan? Entonces el papá preparaba las flechas como un valiente guerrero, ¿verdad? Y las iba a lanzar. Yo me imagino el momento de la guerra, ahí Josué preparando a las tribus, llamando a los jóvenes mayores de 20 años a pelear, y me podría imaginar ahí un hombre con sus flechas chuecas, con su arco no alistado, que va a tener que enfrentar a la guerra, y lo único que le está preparado es la muerte y la pérdida de su vida, porque no se ocupó de mantener sus armas en un estado óptimo para la batalla. Entonces, así mi matrimonio, así mi familia, amados hermanos, si yo no los preparo junto con ellos, es un trabajo en comunión. Y yo no le puedo exigir a mi hijo: vaya a orar, y yo quedarme viendo tele hasta las 3 de la mañana, voy a trabajar, juego, estoy cansado, me tengo que distraer, pongo un capítulo ahí de algo, o veo una serie, o un matinal, o cualquier cosa. Claro, sus hijos le pueden obedecer hasta los ¿cuántos? 4, 5 años, ya, 8 años, van a estar ahí. Vayan a llegar los 13, 14 años, y su hijo va a decir: ¿ha escuchado eso? En algún momento, ese gruñido de Adán, en un pequeño: vaya a poner las mesas, vaya a hacer, ese gruñido solamente está manifestando que su hijo no ha sido preparado, que está manifestando las garras de Satanás en su corazón, y ese gruñido significa: no me puedo ir de esta casa porque aquí tengo comida y ropa, pero en cuanto pueda me voy. Eso está diciendo. ¿Se fijan, hermanos? Es un gruñido que aparece como a los 13. Claro, así como, y unas manotazos, y unos rostros, así, no quiero. Hijo, vamos a la iglesia. Cuidado. Aún hay tiempo. Hay que tomarlo y destruir a Adán. Y lo vamos a enseñar cómo hacerlo, porque tampoco es, ya ven, y pegarle un palmazo aquí, o en la cara, o un tirón de oreja, o pellizcarle la cara, o mandarle una patada con un pie que pesa 35 kilos y pegarle a un niño que pesa 15. No, así no se administra disciplina en la casa del Señor, porque yo lo debo hacer para la gloria de Dios. Y para hacerlo para la gloria de Dios tengo que hacerlo mediante la voluntad de Dios que está en las Escrituras. Y para eso yo debo tomar a mi hijo, primeramente, sentarlo, hablar con él y decirle: yo te voy a suministrar la disciplina que nos manda el Señor. No porque yo esté enojado contigo, no porque tú me hayas dicho todo esto, sino porque tú necesitas esto. Y los papás dicen: me va a doler más a mí que a ti.
Algunos todavía no creemos mucho eso. Cuando nos golpean. Y puede ser que usted diga, oh, pucha, le tuve que pegar a mi hijo, yo no quiero pegarle a mi hijo porque yo lo amo tanto. No. Usted tiene que amar no solamente su vida y su paz, sino también la de su hijo. Y la suministración de disciplina va a librar el alma de su hijo. Y eso lo dice la Escritura textualmente. Y usted cuando castigue y su hijo llore, usted no debe decirle, ya, y te vaya al cuarto, y ahí no quiero, ya, pásame el celular, pásame el PlayStation, pásame la tele, pásame la tablet, pásame el iPad, pásame el iPhone. Y porque hay muchas cosas, ¿verdad? Una larga lista de cosas para que no se entretenga, quitándole la diversión. Y pásame las cartas, y pásame el juego, y pásame el Game Boy, y bueno, etcétera, larga etcétera de cosas. Y la pelota y todo eso ya. Y te quedas ahí y meditas lo que tú hiciste. Hermanos, eso no es disciplina. La disciplina es que usted, junto con su hijo, en lágrimas, deben arrepentirse juntos delante del Señor. Y decirle, hijo, ahora vamos a arrepentirnos delante del Señor de nuestro pecado, para que tengas paz en tu corazón. Vamos a orar juntos. Y el papá va a orar y decir, Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho delante de mi hijo. Perdóname, Señor, por no haberle enseñado bien, por no haberlo instruido para que mi hijo no haya caído en este pecado. Y el hijo debe exclamar y decir, Señor, perdóname por haber desobedecido tu voz y la de mi padre. Y entonces, hermanos, usted habrá ganado un alma que se ha arrepentido delante del Señor. Y cada vez que sea necesario, no solamente aquí en la iglesia, porque usted se avergüenza y se enoje, no solamente en la casa, no solamente cuando está de visita, no solamente porque, como decían los hermanos, porque a los hermanos le molesta. No. Es porque estamos en presencia de un Dios vivo, santo, hermano. Y nuestros hijos son pecadores, que necesitan conocer al Señor y arrepentirse de sus pecados. Y usted tiene que tomar a esos hijos y presentarlos delante de Dios. Y eso es lo bíblico. Y cuando usted golpea no es para dejarlo ahí medio muerto o desmayado del dolor o sangrando. No. Algunos hermanos me han dicho, pero hermano, ¿yo cómo voy a estar toda la vida pegándole a mi hijo? Hermanos, con 2 a 3 veces que usted suministre una buena disciplina a su hijo va a ser libre de ese pecado. Sí. Hermanos, después ya no va a ser necesario porque usted va a mirar y el hijo en su mente, ¡ay! Va a ser solito. Porque mi papá es un hombre de verdad. Y cuando dice algo lo hace. Y yo le tengo temor. Porque el papá no es mi amigo. Mi papá es mi papá. Y yo le debo respeto a mi papá porque él tiene toda la autoridad de aplicar disciplina sobre mi vida. Y usted va a ver las transformaciones en sus hijos. Y usted va a ver la eficacia de la palabra y la va a experimentar en su vida, hermano. Solamente cuando no estemos aquí. Hijo, acepta al Señor en su corazón. Sí, papá, porque me encanta ir a la iglesia. El niño de 4 años, precioso, bonito, canta en la alabanza. Precioso, pero es pecador. Aquí vemos niños cantando alabanza, levantando las manitos. Yo veo a los papás, levanten las manos, adoren al Señor, sí. Y se ven muy lindos y son pecadores. Y si yo no cambio eso, van a ser así 45 años, 30 años, hombres mayores, mujeres mayores, llenas de pecado, porque no han conocido al Señor. Oremos al Señor, amados hermanos.